Ok, fantástico. Ahora les comparto escritorio. Así que, bueno, ahora nos vamos a meter con lo que es la caracterización de las cadenas globales de valor. Eh, este paper que les pasé, eh, me gusta porque establece un par de indicadores bastante rigurosos para caracterizar e interpretar las cadenas de valor a nivel global. Eh, el, el típico indicador que uno mira es lo que se llama especialización vertical hacia atrás, que es el contenido importado de las exportaciones. Es decir, eh, mientras mayor porcentaje de contenido importado hay en lo que un país exporta, eso es un indicador de que el país está más inserto en una cadena de valor global. Pensemos acá, el ejemplo clásico es la maquila, que la maquila, bueno, es ¿no es cierto? El ensamblado el ensamblado de componentes para hacer el bien final. A ver, el típico caso acá es el de los celulares de Tierra del Fuego, que, bueno, vienen todos los componentes de afuera, llegan a la terminal y se ensamblan. Entonces, bueno, eso es una industria que está altamente integrada a la cadena de valor porque tiene un contenido importado muy alto. Sin embargo, bueno, esta es una medida muy incompleta porque, digamos, no, tener un alto contenido importado de las exportaciones, eso per se hasta está describiendo más que una integración, yo diría que está describiendo una dependencia de una cadena global de valor, o está describiendo la inhabilidad que tiene un país para producir el resto de las cosas. Entonces, esto es muy importante complementarlo con lo que es la especialización vertical hacia adelante, que es la participación de las exportaciones en el total de insumos intermedios de las exportaciones de otros países. Eh, Digo, por ejemplo, esto ya sí da una idea una idea cabal de realmente cuán inserto está un país en una cadena de valor como participante activo, porque acá uno lo que está viendo, bueno, no es simplemente que el país recibe insumos importados y ensambla algo localmente y lo exporta. Perdón, el ejemplo que di de los celulares no era correcto, tendría que poner otro ejemplo como el de los celulares, pero en México, que México recibe los componentes importados, lo ensambla y lo manda a Estados Unidos. Ese sería un ejemplo. Acá lo recibimos pero no lo exportamos. Eh, Ahora, entonces, como inserción en la cadena de valor, uno ya no solamente va a mirar cuánto hay de importado en lo que uno exporta, sino también cuánto de lo que uno exporta es utilizado por otro país para producir un bien final. Entonces, bueno, sumando esas dos medidas, uno obtiene el, el coeficiente total la, de la participación de un determinado sector local en una cadena de valor global. Ahora, a su vez uno también puede caracterizar la cadena de valor según el número de etapas que tenga esa cadena. Esto va a depender en buena parte de la naturaleza del proceso productivo. Básicamente va a depender de cuántos procesos vos podés hacer en distintas unidades productivas. Eh, a ver, eventualmente la tecnología puede avanzar y desagregar procesos que hasta entonces no eran factibles de desagregar. Pues si se pueden hacer en distintos establecimientos, entonces bueno, ese proceso ya ese proceso agrega etapas y es más susceptible de ser desagregado. Bruno, Entonces bueno, sí, pregunta, ¿qué sería? O sea, no entiendo el concepto de contenido importado de las exportaciones. claro. Te ponía el ejemplo
de un celular ensamblado en México y que se vende en Estados Unidos. Ese celular para México es una exportación, ¿ok? Porque lo produce y se lo vende a Estados Unidos. Ahora, Claro. esa exportación es de un producto cuyo valor agregado local a el ensamblado. Después, todo lo que vos ensamblás viene de otros países. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Sería, ¿Eh? sería como lo que vos importás para realizar el producto y ese producto final lo exportás, ¿no? Claro, Listo, exactamente. ya entendí, ya entendí. Exactamente. Entonces, eso que vos exportás, ponele que el celular tiene un precio de $200. De esos $200 tenés por ahí 25 que son valor agregado en México y los otros 175 son el contenido importado porque la pantalla que vino de China, después no sé, el botón que vino de Argentina, ¿no es cierto? Sí, sí, Eh, ya. Sí. Incluso este ejercicio ustedes lo pueden hacer para cualquier industria. Piensen, por ejemplo, el petróleo no convencional en Argentina tiene un contenido importado. ¿Por qué? Porque para sacar el petróleo vos vos tenés que hacer el pozo y hacer el pozo petrolero requiere usar equipos de muy alta tecnología que se fabrican en otros países. Un equipo perforador, por ejemplo, el equipo perforador tiene toda una tecnología de sensores y de computadora para poder ir siguiendo la geología y demás. Es un producto complejo, eso se importa de Estados Unidos y bueno, y es parte de la estructura de costos de sacar el petróleo, entonces vos sacás un barril de petróleo y eso adentro tiene un componente local, es aproximadamente 20%. Entonces, bueno, en definitiva, acá el mensaje es, mientras por cada dólar que vos exportás, mientras mayor sea el contenido importado de eso, por definición mayor es tu grado de inserción en una cadena de valor global. ¿Ok? Porque significa que ahí está más transnacionalizado tu proceso productivo. Después, al mismo tiempo, mientras mayor es la participación de los insumos que vos producís en la producción de un producto final en otro lugar, que ahora que lo pienso no necesariamente tiene que ser exportado, simplemente tiene que ser producido en otro país, entonces también nuevamente mayor es tu participación en una determinada cadena de valor global. ¿Por qué? Porque vos estás produciendo algo que forma parte de un proceso productivo que continúa en otro país. Entonces estás participando de una cadena de valor global, en este caso en calidad de fabricante y no en calidad de comprador. Para las Entonces, BS siempre es sí. producto final. O sea, para lo que es BS es producto final y BS1 es productos intermedios. A ver, déjame que lo piense. No, no necesariamente es producto final BS porque, mira, ahí yo estoy mirando dos cosas distintas. En el BS yo estoy mirando importaciones, o sea, mi numerador son las importaciones y mi denominador son las exportaciones. ¿Ok? En el numerador de la cuenta del BS yo tengo los componentes importados y en el denominador tengo el celular exportado que yo construí con esos componentes. Entonces, el BS puede ser un producto final o puede no ser un producto final. En el BS yo puedo estar poniendo el contenido importado de este celular, que es un producto final, o puedo estar poniendo el contenido importado de una pantalla del celular que yo exporté. ¿Ok? Ok, gracias. Ahora, en el BS1 la cuenta cambia. Yo en el BS1 tengo en el numerador tengo
mis exportaciones de insumos intermedios, que necesariamente tienen que ser de insumos intermedios, porque si fuera un bien de consumo final, digamos, ya esa operación de exportación ya no es parte de una cadena de valor global, porque ya estoy exportando un bien de consumo. Pero en ese caso mi numerador es la exportación y mi denominador es el valor bruto de producción de ese producto en el país que recibe mi producto, mi insumo intermedio. Entonces, en el numerador tengo el valor del insumo intermedio que yo exporto y en el denominador el valor total de lo que está produciendo el país que lo recibe. ¿Ok? Entonces son dos cuentas distintas, pero bueno, en una misma cadena, en una misma cadena de valor uno las suma, digamos. Esto, para no sumar peras con manzanas, uno tiene que verlo en términos de una misma cadena de valor. Uno dice, bueno, ok, yo supongamos el caso de la pantalla de celular. Yo estoy exportando la pantalla de celular, eso tiene un determinado porcentaje de participación en el valor final del celular que se produce, que se ensambla, supongamos, en México. Y por otro lado, esa pantalla que yo exporté hay un porcentaje de eso que es importado por ejemplo, que yo supongo que esa pantalla se hace con litio, y el litio, bueno, supongamos que no viene de Argentina, que viene de Bolivia. Entonces, en lo que es el sector en lo que es la cadena productiva de los celulares, Argentina va a tener una participación, y esa participación en el valor final de producción va a ser la suma de lo que Argentina importa más lo que Argentina exporta, ¿cierto? Así que, bueno, sumando esas dos magnitudes, uno tiene la participación total de Argentina en la cadena de valor global. Así que bueno, esto en definitiva son indicadores para ver cuál es la intensidad de participación en cadenas de valor globales. Digamos, es simplemente a ese fin. Ahora van a ver a continuación que eso permite derivar algunos análisis interesantes. Después, como les decía, bueno, está la longitud, que esto es longitud de la cadena de valor, es la cantidad de etapas que tiene. Una parte de eso puede ser doméstico y otra parte puede ser extranjero. Y pues bueno, mientras mayor es el porcentaje de etapas en el extranjero, mayor es la participación mayor es la participación en la cadena de valor global. Y después, por último, también otro indicador que se estila a mirar es la distancia a la demanda, que, bueno, a ver, nuevamente es algo cualitativo, es en una determinada cadena de valor, las fases de esa cadena que hace el país, las etapas que se hacen en un determinado país, qué distancia tienen en promedio a lo que es el consumidor o la fabricación del producto final. Bueno, este es un indicador agregado, una longitud promedio de las cadenas de valor internacionales a nivel mundial. Este gráfico lo único que muestra es entre 1995 y 2009 una tendencia al alargamiento de las cadenas de valor. Fíjense que, bueno, por un lado, si uno mira la altura total de la torre, digamos, de cada una de las barras verticales, uno lo que observa es que lentamente la tecnología ha ido disgregando ciertos procesos productivos. Fíjense que digamos, los incrementos relativos son muy bajos, lo cual hace sentido, y dentro de esa realidad
una parte de esa disgregación de procesos productivos se ha dado a nivel internacional, ¿cierto? Se han desagregado procesos y esos procesos se han llevado a otros países. Ahora, lo otro que marca el paper, aunque para mí, bueno, es notorio porque es un quiebre de la tendencia entre un año y el otro, pero fíjense que con la crisis financiera de 2009 y este fenómeno que yo les mencionaba de reconsolidación de las cadenas de valor, bueno, hay una caída importante en lo que es el componente internacional y al mismo tiempo un incremento en lo que es el componente doméstico. Fíjense, este pedacito celeste claro se reduce y el componente doméstico se incrementa. Pero bueno, pensemos que estos son cambios estructurales, por lo cual no es raro que de un año a otro las variaciones sean tan pequeñas y casi imperceptibles. Acá lo que tenemos son medidas de especialización vertical por país y lo que uno observa es que hay la relación entre la especialización vertical por país y el tamaño del país es negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que esto se explica principalmente por lo que es economías de alcance. Los países, las economías más grandes, fíjense por ejemplo el caso de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, las economías más grandes tienen, digamos, por economías de escala y conocimientos y demás, tienen estructuras productivas más diversificadas, entonces tienen ventaja comparativa en una mayor diversidad de actividades. Eso lo que hace es que, bueno, y al mismo tiempo tienen mercados de consumo más grandes. Entonces eso hace que su grado de integración vertical en las cadenas sea relativamente más bajo en comparación con el resto de las economías. Y con esto me refiero simplemente al hecho de que un mayor porcentaje de los insumos que producen para sus cadenas productivas se produce ahí mismo, ¿no es cierto? Y bueno, y al mismo tiempo, bueno, esto es casi una construcción lógica, casi un silogismo, buena parte de lo que producen ciertas fases de las cadenas productivas se consume también ahí dentro. Por eso uno verifica una inserción relativamente baja. Además, también uno tiene que tener en cuenta que mientras mayor es el grado de agregación de las economías, esto naturalmente va a bajar, porque si yo tomara los países de la Unión Europea por separados, todo lo que un país le vende al otro sería inserción en una cadena global, pero como la Unión Europea es toda una sola unidad, al agrandar la unidad geográfica, todo ese comercio entre países pasa a ser comercio interno de la Unión Europea. Entonces, eso me reduce solamente por una cuestión metodológica el índice de especialización vertical, si me siguen. Ahora, si yo miro, por ejemplo, Luxemburgo individualmente, es una economía muy pequeña, súper especializada. Entonces, bueno, ahí obviamente, fíjense, la mayoría de la inserción de Luxemburgo, que está acá a la izquierda, en las cadenas de valor globales, la mayoría de la inserción se explica por las importaciones, porque como tiene una economía muy poco diversificada, porque es una economía pequeña, sin margen para diversificarse, bueno, los tipos, buena parte de lo que insertan en otras cadenas es importado. Así que bueno, entonces esto es un poco la especialización por país, y para que vean, explicarles un poco, razonándolo con economías de escala, por qué tiene una correlación negativa con el tamaño de la economía. Si lo miramos para países emergentes, también se verifican niveles de integración, niveles de especialización vertical que son similares.
Y bueno, aquí yo la verdad que no sé si se verifica esa relación negativa con el tamaño de la economía. Fíjense de hecho que los mayores niveles, en este caso los mayores niveles de integración, uno los observa en economías como Taiwán, Rusia, Vietnam, que son economías sensiblemente más grandes que lo que puede ser la de Camboya, la de Argentina o la de Sudáfrica. Y bueno, acá puse un poco, acá marqué el caso de China. Bueno, marqué maquila en China, pero realmente no. Acá, en este caso, una especialización vertical con un alto componente de integración hacia atrás, es decir, un alto componente de importado sobre valor exportado. Bueno, me indica una economía de maquila en la cual yo traigo los componentes de otro lado y los ensamblo en el país para exportarlos. Después acá, en vez de verlo por país, ya lo empezamos a ver por sector. Y bueno, nuevamente fíjense, a la izquierda, altamente integradas, tengo las cadenas que son de bienes de consumo durables, principalmente las que están con un esquema de maquila en donde tengo un alto componente importado, ¿cierto? Los televisores, los vehículos, los textiles. Y después, en el otro extremo, con un nivel de integración en cadena de valor mucho más bajo, tengo obviamente los servicios y los recursos naturales. Pensemos que buena parte del valor que uno paga en recurso natural es mismo lo que es el derecho de explotación de la tierra y también un montón de servicios que son locales. Pensemos que, a ver, por ejemplo, mismo el caso del petróleo tiene un alto componente de mano de obra, y bueno, el servicio de mano de obra por definición es no transable, se contrata en el lugar. Así que bueno, los servicios y los recursos naturales vamos a tener una menor inserción en la cadena de valor. Lo contrario es cuando yo ya tengo que ensamblar productos o partes que vienen de otros lugares, cuando produzco bienes durables. Después, bueno, lo que es la distancia a la demanda, bueno, un poco por definición, por definición tiene que esto, a medida que se han ido disgregando los procesos productivos, este indicador tiende a crecer. Diría que para todo el mundo. Casos muy excepcionales este indicador se reduce, pero pensemos que, a ver, la etapa de consumo final siempre está ahí, pero si yo empiezo a disgregar cada vez más el proceso productivo y a trasladarlo a otros países, bueno, eso por definición me va a empezar a agregar cada vez más distancia, porque un mismo proceso productivo yo lo separé en distintas tareas y la llevé a otros países. En los casos en los cuales baja, bueno, pueden ser por ahí ocasionalmente, puede ser en el caso de países en los cuales por alguna ventaja competitiva que hayan desarrollado, que bueno, que algunas funciones se hayan vuelto a trasladar a esos países, pero normalmente surgen cada vez nuevas actividades más hacia atrás en la cadena. Y bueno, acá por ahí para que lo vean más en concreto, vamos a ver ejemplos en los sectores vamos a ver 3 sectores, como son los de agricultura, los de cadena automotriz y finalmente algo de servicios empresarios. Bueno, en el caso de la agricultura, alimentos y bebidas, como habíamos mencionado, es una industria, son sectores donde la gobernanza de la cadena la ejercen las cadenas minoristas y los grandes procesadores de alimentos. Trabajan mucho con importadores y exportadores, bueno, obviamente porque como yo les mencionaba,
todos los commodities con los que ellos fabrican sus productos los traen de otros países, lo cual, bueno, obviamente les implica realizar operaciones de importación y bueno, y obviamente también contar con infraestructura para exportar desde los países donde producen los commodities. Después, bueno, recientemente, esto yo se los había mencionado en las clases anteriores, está habiendo un cambio en las preferencias del consumidor. Más que nada, cada vez el consumidor, a medida que crece su ingreso, cada vez se va preocupando más por la calidad y la seguridad del producto, ya no solo por acceder al producto a bajo costo. Entonces, bueno, eso va reconfigurando la cadena porque, bueno, ya empieza quizás a ser rentable o cambiar los procedimientos o empezar a adecuarse a ciertos requisitos de responsabilidad social o bueno, o si el consumidor está dispuesto a pagar por más calidad, quizás en algún momento a la empresa le resulta más rentable pasar a abastecerse de un país que es más caro, pero que me produce con mayor calidad y bueno, dejar de tener presencia exclusivamente en el país que tenía ventaja por costo. Suelen ser cadenas muy largas, es decir, con una gran cantidad de etapas. Pensemos que está la actividad agrícola, la actividad ganadera y sus propios insumos. Tenemos en el medio transporte, un componente logístico muy importante, además son productos de bajo valor por tonelada. Y bueno, después tenemos etapa de procesamiento y la etapa del comercio minorista o retail. Y bueno, en el caso de China, en lo que es la industria alimenticia, se ha especializado mucho en la producción de inputs intermedios, más que nada en la producción, por ejemplo, de soja, de carne de cerdo. Y en el caso de India, que es una economía de tamaño comparable, se ha especializado más bien en bienes de consumo final, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, por ahí acá no en Argentina, pero en los países de Europa y más, por ahí es muy frecuente encontrar productos de consumo final de origen indio en las góndolas, ¿no es cierto? Sobre todo especias y una serie de insumos de cocina. En cambio, China está mucho más especializado en lo que es la producción por ahí de materias primas para producir otros productos en otros países. ¿Dónde se ubica Argentina? Bueno, ahí lo marqué con rojo. Dos cosas para marcar de Argentina. Lo primero es... perdón, bueno. A ver, acá me parece que me quedó mal esta slide porque no indica... perdón. Esta está equivocada. La que va a estar acá. Porque no sabía qué indicaba el indicador. Esto nos indica... acá lo que podemos ver es que Argentina tiene una cadena de alimentos y de industria alimenticia bastante integrada localmente. Fijémonos que un porcentaje muy alto de las fases del proceso productivo se realizan en el país. Es, bueno, lo que ustedes observan acá como, ¿no es cierto?, en azul más oscuro. Y bueno, y si queremos hacer una comparación, por ejemplo, bueno, qué sé yo, Luxemburgo tiene un componente doméstico muy bajo. Si pensamos, a ver, Luxemburgo con los costos que tiene, probablemente solamente debe producir alimentos de muy alta gama, pero normalmente los alimentos de muy alta gama implican insumos que no se producen en el país. Pensemos en los chocolates, por ejemplo. Los chocolates o ciertas bebidas alcohólicas y demás productos que bueno, requieren una serie de inputs que no se producen ahí, pero bueno, en definitiva sí, por ejemplo en Luxemburgo puede uno tener el know-how sobre cómo hacer un chocolate de alta calidad, por citar un ejemplo. Bueno, y por último acá lo que vemos es mapeado en los triangulitos
tenemos indicada la distancia, la participación del país en la cadena. Como vemos, Argentina diría que está en niveles están entre los niveles más altos de participación, porque pensemos que es todo lo que es siendo un exportador de materias primas agrícolas, naturalmente Argentina, participa en lo que es intensamente lo que es las cadenas globales de valor. Y bueno, fundamentalmente por el hecho de que sus exportaciones conforman buena parte del producto final, del producto final fabricado en otro país. Y también, por otro lado, tenemos que, en términos de lo que es distancia a la demanda final, buena parte corresponde a fases realizadas en el extranjero. Esto debe ser más que nada la importación de ciertos insumos agrícolas. El ejemplo de lo que es la empresa Nutella, como yo les mencionaba, acá un poco pueden ver en el mapa cómo en Europa están concentradas buena parte de las fábricas, que son los triángulos marrones, cerca de los mercados de consumo. También fíjense, las principales oficinas de venta, están ubicadas, tenemos en Japón, en India, que son mercados grandes de consumo. Obviamente también en Europa y en Estados Unidos. Y esto está muy poco correlacionado con sus principales proveedores, que son ya todos proveedores de commodities. ¿Ven? Tenemos aceite de palma en Papúa Nueva Guinea, que es un país sumamente pobre. Tenemos también en Malasia, África, Brasil, Ecuador. Entonces, fíjense cómo cambia la localización de las actividades según cómo varía la ubicación de las actividades según la complejidad del producto. Y y después tenemos finalmente lo que es la sede central de la compañía, que está en Italia. Entonces, fíjense, sede central de la compañía en Italia, las fábricas en las proximidades en Europa, ¿no es cierto?, cerca de los principales mercados de consumo, y el abastecimiento de las materias primas ya todo importado. Después, tenemos el caso de la industria automotriz, que ya experimenta, la offshorización y el outsourcing desde hace varias décadas. También ha desarrollado cadenas bastante largas. Y esto un poco como revirtiendo lo que fue el inicio de la empresa Ford, que Ford tenía hasta su propia fábrica Ford fabricaba hasta sus propias ventanas, sus propios neumáticos, porque Ford en su momento era prácticamente el monopolista en la producción de autos y explotaba al máximo las economías de escala. Después, a medida que fueron bajando los costos de transporte y fue también variando la demanda, empezó a ser más conveniente para las automotrices empezar a diversificar sus diseños, y eso a la vez también requirió empezar a también aprovechar economías de escala y aprovechar ventajas de costo en los proveedores. Se terminan conformando cadenas de valor jerárquicas que son lideradas por las terminales, que son de las mismas empresas que hacen el diseño. Por ejemplo, Ford te diseña el auto en Estados Unidos y al mismo tiempo te pone la terminal en el país, en el mercado de consumo. Y esto un poco tiene que ver también porque el auto es un bien que piensa que tiene requisitos de seguridad y de calidad que
que pueden impactar directamente en la marca. Entonces es por eso también que esa fase final del proceso la termina controlando la propia empresa terminal. Es como que te controla los dos puntos de la cadena. Además que para la experiencia del usuario también es importante contar con la garantía de fábrica, que se le llama. Entonces, bueno, la verdad que eso para mejorar la percepción ante el consumidor, a la empresa que tiene la marca y que hace el diseño, le conviene también controlar esa última fase del control de calidad, de la fabricación, para poder controlar la calidad al tiempo, la provisión de servicio postventa, para generar una mejor percepción y confianza por parte del consumidor. Después, bueno, cuentan con un primer anillo de proveedores, que son los fabricantes de lo que yo les comentaba al principio, de los sistemas enteros. Tienen una relación muy estrecha con las terminales porque, bueno, muchas veces buena parte de la calidad del auto hace a la calidad de sus componentes. Al mismo tiempo tienen un impacto bastante importante en los costos, de manera que se ha estrechado la relación entre las terminales y su primer anillo de proveedores, especialmente en lo que es el diseño de los componentes y a su vez cómo los componentes pueden ayudar a mejorar la experiencia del usuario y la calidad del producto. Entonces, bueno, se generan relaciones muy simbióticas entre las terminales y sus proveedores. Y estos proveedores de sistemas completos, bueno, han terminado convirtiéndose en proveedores globales, de manera que, bueno, digamos, terminan por ahí especializándose, por ahí sí existen países que se especializan en determinadas partes. Entonces, por ejemplo, en la cadena automotriz del Mercosur, lo que es la red de proveedores locales va a estar por ahí más especializada en lo que es la parte de estructuras y metalurgia, y lo que son los sistemas electrónicos del auto, o qué sé yo, todo lo que es el sistema de audio, por ejemplo. Miren, les iba a decir el pasacassette, una palabra de hace 30 años. Bueno, todos esos componentes van a seguir viniendo eso ya va a venir todo ensamblado de otro país, de un proveedor especializado con ventaja comparativa. Y acá, bueno, acá vas a tener por ahí lo que es la fabricación de chasis, las estructuras, que además tienen un costo de transporte por tonelada que es un costo de transporte, un valor por tonelada transportada que es mucho menor que en el otro caso, que son productos más chicos y de mayor valor agregado. Bueno, y después, la industria cuenta con segundos y terceros anillos que fabrican subsistemas y componentes de esos subsistemas. Y bueno, la responsabilidad de cada uno de estos anillos en la calidad es cada vez mayor a medida que uno se aproxima a la terminal, ¿no es cierto? La terminal te hace el control de calidad de todo el auto armado, el primer anillo te controla, se hace cargo de la calidad de sus componentes, y así sucesivamente. Bueno, como mencionaba, el auto en definitiva es un bien que por tonelada transportada tiene un bajo valor, y bueno, eso hace que sean mercados, eso facilita que se transformen en mercados regionalizados. No necesariamente tienen que ser mejor regionalizados, porque pensemos que hoy día los autos en el Mercosur especialmente en Argentina, necesitan aranceles e impuestos de todos los colores que se les ocurran para poder competir con los importados. Entonces, bueno, estos aranceles que yo les menciono vienen a ser la última línea de la slide, que es, que existe como es una industria con mucha visibilidad, quizás por tratarse de un bien de consumo que por ahí es muy representativo para la gente.
es una cadena de valor con mucha visibilidad, y entonces, bueno, los gobiernos generalmente no ven con buenos ojos que sus industrias automotrices terminen radicándose en otros países. Entonces, bueno, se implementan este tipo de políticas de aranceles y impuestos que dificultan la compra de autos en otros países, pero al mismo tiempo el sistema de producción, que es el just in time, que es para optimizar, es un sistema de producción que lo que hace es optimizarte básicamente la gestión de stocks. Esos sistemas requieren que tus proveedores, sobre todo los del primer anillo, ubicados con mucha proximidad a la terminal. Entonces, bueno, eso no, o sea, esta presión política por tener las terminales en el propio país de consumo también arrastra a buena parte de los fabricantes del primer anillo, tu primer anillo de proveedores, a ubicarse también cerca de la terminal. Bueno, en lo que hace a la longitud de la cadena, como vemos en China y en Corea la cadena está como más desagregada. A medida que nos corremos a la derecha, tenemos como las mismas, la propia empresa que ensambla el auto haciéndose cargo de una mayor cantidad de una mayor cantidad de etapas de producción, ¿no es cierto? Son cadenas más cortas. Y si se fijan en el caso de China y Corea, el componente doméstico, que es el que está en azul oscuro, significa un porcentaje muy alto del valor de producción de toda la cadena, local, de manera que, bueno, ahí uno lo que tiene es un desarrollo de proveedores locales muy importantes. En el caso de Portugal, por el contrario, la mayor parte de las fases de su cadena automotriz son importadas. Acá este gráfico está bueno porque mirando la distancia al consumidor y el grado de participación, uno puede un poco hacerse una idea del perfil que tiene cada país en la industria automotriz. Bueno, los triangulitos lo que miden es la participación del país en la cadena de valor global, y después las barras lo que indican es la cantidad indican la distancia, o sea, las fases que se realizan en el país, qué distancia tienen con el consumo final. Entonces, empezamos bien a la izquierda, bueno, la ex Checoslovaquia, los dos países que quedaron de la disolución de la vieja Checoslovaquia. De acuerdo a estos indicadores los podemos perfilar como exportadores de autopartes, por dos motivos. Primero, fijémonos que los triángulos de participación están muy altos, lo cual quiere decir que son países muy integrados en cadena de valor automotriz, pero la mayoría de las fases que hacen son fases que tienen una distancia muy larga a la demanda final. Es decir, probablemente acá estamos teniendo segundo y tercer anillo de proveedores, hacen componentes y subsistemas para los autos. En el medio falta el tipo que ensamble los componentes, y falta la terminal y el servicio postventa. Estos países participan ahí, entonces podemos caracterizarlo como exportadores de autopartes o de subcomponentes de autopartes. Después tenemos el caso de México, que, bueno, acá ya lo que tenemos es una maquila exportadora, porque fíjense que México hace una muy pequeña cantidad de fases, tiene una participación relativamente alta en la cadena, y bueno, entonces a partir de ahí caracterizamos básicamente, decimos, bueno,
hace pocas fases en el país, los otros dos tienen una gran cantidad de fases, México una muy poca cantidad de fases, pero un alto grado de inserción. Después, si seguimos bajando en lo que es el grado de participación en la cadena, tenemos el caso de Japón y Corea, que uno lo puede concebir como un desarrollo exportador muy altamente integrado. Porque fíjense que ahí uno lo que tiene, en los propios países tiene una gran cantidad de fases, y a su vez esas fases, bueno, uno tiene una alta participación tanto en fases, aguas arriba de la cadena como aguas abajo. Y después sí, bueno, después tenemos el caso de Argentina, que bueno, no dice nada en particular, y después ya sí tenemos el caso de China, que el caso de China tiene un gran desarrollo proveedor, pero muy orientado al mercado interno. Fíjense que la participación en las cadenas de valor globales es muy baja, pero sin embargo China, bueno, tiene una gran cantidad de fases del proceso productivo que realiza en el propio país. Bueno, después por último, acá esto es un mapeo de lo que es las cadenas de valor global, automotrices, el ancho de... Esto lo que indica es flujo de comercio intraindustrial. Mientras más ancha es la línea entre los distintos países, significa que mayor es el volumen de comercio. Y bueno, uno ahí un poco lo que ve es que están ahí las cadenas de valor del sector automotriz, están alrededor de 3 polos, ¿cierto? El europeo con Alemania en el centro, después el asiático con Japón en el centro, y por último el caso de América del Norte, que tiene centro en Estados Unidos, pero bueno, evidencia una fuerte integración. Por último tenemos el sector de servicios empresariales, que desde fines de los 90 viene mostrando una creciente offshoreización de tareas que típicamente se habían hecho dentro de las compañías. Lo que fueron offshoreizando fueron, bueno, servicios de consultoría, de tecnología de información, los servicios legales, de contabilidad, relaciones institucionales, investigación y desarrollo, marketing. Tenemos dos tipos de servicios. Por un lado, los horizontales, que son los servicios de apoyo que tiene cualquier empresa, ¿no es cierto? Tenés el servicio de IT, que es el que te soluciona, no sé, tenés un problema con el SAP o con el sistema de recursos, de gestión de recursos de la empresa. Bueno, está un servicio de IT que te lo solucione. Después lo que es el BI, la inteligencia de mercado, que nada, eso es un poco, generalmente todas las empresas en algún punto necesitan estudiar sus mercados para entender la demanda. Después, bueno, los típicos servicios de apoyo, de legales, de contabilidad, de recursos humanos, de abastecimiento. Bueno, esos son los servicios horizontales, son comunes a todos los sectores. Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso particular, hago consultoría aplicada a el servicio de apoyo de supply chain, de abastecimiento. Digo de paso, les comento, es una muy buena beta para que se formen, porque yo esto no lo sabía hasta que empecé a trabajar ahí, pero demanda realmente mucho conocimiento y razonamiento de economistas, y bueno, y ciertamente es una especialidad en la cual es muy fácil pasar de un sector a otro. Bueno, de hecho, por ejemplo, para que se den una idea, nosotros en YPF buena parte de los compradores que tenemos vienen de otros sectores,
y justamente son, digamos, son compradores especializados en los sectores donde antes trabajaban. Por ejemplo, nuestro comprador de caños de acero es un tipo que antes trabajaba en Tenaris. Entonces, bueno, es un tipo que conoce al dedillo el proceso productivo, cómo te fijan los precios. Entonces, tiene mucho conocimiento que te ayuda a negociar mucho mejor con esas empresas. Bueno, el muchacho que, bueno, en lo que es la compra de servicios petroleros, tenemos gente que trabajaba en Schlumberger, en Halliburton, los que, bueno, que te proveen los servicios a vos como petrolera. Después mismo, los servicios de IT, ese que lo compra es un pibe que ha trabajado en implementaciones de... Entonces, nada, cuando uno tiene experiencia en una industria y aprende sobre supply chain y abastecimiento, después puede desempeñarse en cualquier industria porque estos servicios de apoyo son comunes a todas las empresas. Pero bueno, después, bueno, si alguien necesita charlar sobre este tipo professional advice, me escribe, como ya han hecho algunos de sus compañeros, y les contesto. Bueno, después lo que es lo que son los servicios verticales, esos ya son específicos de cada cadena de valor. Por ejemplo, bueno, en la industria farmacéutica, las pruebas clínicas, muchas veces las pruebas clínicas se solicitan a otras empresas, y no solamente porque tengan ventaja comparativa, sino porque normalmente las pruebas clínicas, si bien las tiene que garpar el que hace el producto, también obviamente existe... esas pruebas las tiene que hacer una empresa o una institución que tenga prestigio y que vaya a producir resultados objetivos. Imagínense que, no sé, que la prueba de la vacuna contra el COVID la hace la misma empresa que hace la vacuna, y nada, si la empresa dice, mira, la vacuna salió mal, nadie se la va a comprar. Y si dice la vacuna salió bien, va a decir, che, bueno, pero la hiciste vos, y si te salía mal, tu empresa perdía el 50% del valor. Entonces, normalmente estos ensayos se les encargan o a universidades, o por ejemplo en Estados Unidos hay una entidad que no sé si es una empresa, pero se llama la RAND Corporation, y nada, son como un mega laboratorio de lo que se llama Randomized Control Trials, que son las pruebas las pruebas con control aleatorio. No me sale ahora el nombre, tiene un nombre en español, por ahí lo conoce mejor, que bueno, son típicamente los experimentos en el cual vos tenés un grupo de control, después al cual le das el placebo. Nada, son tipos que combinan la estadística con el negocio y arman el experimento, lo documentan, y bueno, y a su vez son gente de prestigio que, bueno, cuyos resultados van a ser confiados. Pero bueno, esto es un insumo específico de una industria como la farmacéutica. Nada, un restaurante nunca va a contratar una prueba de ensayos clínicos. O mismo en el sector bancario, los análisis de riesgo. Bueno, acá hay varias empresas que pueden solicitar análisis de riesgo, pero en el caso del sector bancario es un insumo vital. Una petrolera sin el análisis de riesgo, digamos, puede sobrevivir tranquilamente, pero en el caso de un banco es un insumo totalmente crítico, porque trabaja de poner la plata, y la plata la tiene que poner según lo que le indique la ecuación de riesgo-rendimiento. Después, bueno, estos servicios se caracterizan porque el capital humano explica gran parte del valor final del servicio que se vende, y bueno, y esto está fuertemente correlacionado con las calificaciones. Si usted para una consultoría quieren contratar a un tipo que tenga un doctorado especializado en algo, bueno, la consultoría ciertamente los resultados van a tener mayor confiabilidad, porque el que los vea va a decir, bueno, esto está respaldado por alguien con la formación adecuada, pero bueno, el tipo con el doctorado especializado
también así se los va a fajar en el precio. Y bueno, después son servicios que tienen su demanda concentrada en países de altos ingresos, porque típicamente están los cuarteles generales, los HQ de las grandes empresas, que a su vez son las que tienen estructura para bancarse estos servicios costosos. Y bueno, tienen un modelo de delivery global. Acá esto lo hice pensando por ahí en las grandes consultoras internacionales como McKinsey o Ernst & Young, que tienen el delivery global, que implica tener la oficina de soporte al lado del cliente, porque por ejemplo a vos te falla SAP o el sistema de gestión de recursos de tu empresa y nada, eso se te paraliza en la empresa. Entonces vos necesitas tener tu consultor ahí presente y que tenga los mismos códigos de comunicación que vos y que hable el mismo idioma y que venga si hace falta a tu empresa y abra los códigos de sistema y se ponga a programar para solucionarlo, que se siente con tu tipo de sistemas a solucionarlo. Ahora, al mismo tiempo, estas empresas tienen factorías, tienen la software factory en países como la India, en donde ahí hacen delivery especializado. Por ejemplo, hay que programar una aplicación, bueno, le garpo a los hindúes que cuestan 2 mangos y son todos ingenieros con super doctorados y bueno, te lo programan ahí y te dan ya un software empaquetado. Ahora, por el contrario, si yo quiero hacer un software muy tailor-made, de acuerdo a las necesidades de la empresa, ahí va a ser mucho más importante la comunicación personal entre el tipo que hace el software y el cliente. Entonces, en ese caso, yo ahí, bueno, voy a necesitar abastecerme de consultores locales o que el consultor internacional viaje al país donde esté el cliente y, bueno, ahí se permita la comunicación que facilita generar ese producto. Así que, bueno, vamos a cortar acá. Este tema, bueno, este paper lo voy a completar la clase que viene y vamos a ver también lo que nos quedó pendiente de un último trabajito que nos quedó pendiente, muy breve, sobre convergencia y divergencia, que bueno, lo quería dejar un poco al final y que la lógica de esta unidad fuera, bueno, ver un poco qué es lo que se observa a nivel primero de convergencia y divergencia como número frío, de crecimiento relativo entre distintas regiones, y después un poco ir entendiendo los mecanismos que hay detrás de este fenómeno. Y bueno, obviamente lo que va más al interior es comprender cómo funcionan las cadenas de valor, y bueno, y después eso engancharlo con la lógica del paper de Baldwin y también con el creciente peso de los bienes y servicios importados en el total del comercio mundial. Entonces, un poco para cerrar eso, vamos a después volver a un último modelito, de divergencia y convergencia, y también a ver un poco hoy día cuáles son ciertas barreras al movimiento de mercancías, información y personas que pueden también ser parte de los motivos por los cuales la convergencia no se termina de observar de manera incondicional. Y bueno, ya después de eso, que no me va a tomar más de la mitad de la próxima clase, ya después de eso ya sí nos vamos a meter de lleno con lo que es la geografía económica argentina. Así que bueno, les pido disculpas que les robé 4 minutos de más. Y bueno, cualquier duda, como saben, siempre estoy disponible en el mail. Trato de responder en el día de la forma más completa posible. Y si necesitan, hacemos una call, que incluso, bueno, hasta la podríamos grabar por si a alguien más le sirve esa pregunta y respuesta. Así que bueno, cerramos por hoy y a ustedes. Y después, por favor,